Decía en la sesión anterior que esto no es nuevo en nuestro país. Ribeiro es el ejemplo clásico del escritor escéptico, pesimista, que presenta en su narrativa las derrotas permanentes de los diversos personajes que él va creando y que es reconocido por ese carácter, ¿no? ese tono melancólico, agridulce a veces, irónico en muchos casos, pero decía que la gran diferencia está en que ese tono de Ribeiro es resultado de sus experiencias vitales, de haber experimentado cierta expectativa de profesionalización, de encontrar un camino con otros compañeros y fracasar, porque nuestra realidad es frustrante. Entonces, a lo largo de este periplo vital va a terminar en esa actitud. Lo singular de esta generación del 80, en particular, es que un grupo de ellos, muy jóvenes, ya están desencantados de la vida, sin todavía haber ingresado a su expresión madura, es decir, un prematuro escepticismo, ¿no? Un sentido de derrota, de frustración. Pues este grupo de escritores tiene esa característica, y sobre ese grupo voy a hablar porque en la antología que preparé, yo, simplificando por supuesto, señalo tres líneas, ¿no? La de el desencanto de este grupo, pero también la literatura andina presentada a través de los mitos, de una visión particular, ¿no? propio de su cultura, y la el inicio de la narrativa de la violencia que empieza a escribirse en esta década y va a encontrar un desarrollo muy grande ya en los 90 y sobre todo en este siglo. Pero antes de entrar a comentar algunos de los libros o de los cuentos que seleccioné para esta antología, quería hacer algunas consideraciones sobre los aspectos literarios de hacer una antología. En la sesión anterior me concentré en el criterio de generación. ¿Por qué hablar de generación? ¿Qué características tenía una generación? ¿En base a qué se identificaba una generación? ¿Y cuáles eran las principales que habían existido a partir de mediados del siglo XX en nuestra literatura? De tal manera que teníamos una generación del 50, aceptada por todos, una generación del 68, que cubre toda la década del 70 principalmente, que también ya tiene una aceptación cada vez mayor, aunque no tan abiertamente como en la generación del 50 y esta generación del 80. Cada una de ellas marcada no solamente por la edad de nacimiento, por las circunstancias sociales que se dan, sino porque hay momentos históricos que van marcando cada una de estas etapas, ¿no? El 50, la modernización en general de la sociedad peruana; el 68 por el golpe militar, porque los movimientos mundiales también presentaban una efervescencia contestataria, mayo del 68, por ejemplo, ¿no? El levantamiento en México, etc. Y el 80, por lo que todos sabemos, el inicio del proceso democrático representativo con Belaúnde, pero a la vez en paralelo con el surgimiento del levantamiento en armas de Sendero Luminoso y posteriormente el MRTA, que cubre toda la década del 80 y parte del 90. En la sesión anterior entonces nos extendimos sobre una serie de consideraciones y el moderador Sandro Chi me hizo una pregunta que, bueno, la respondí en ese momento, pero me hizo reflexionar, porque me preguntó por José de Piérola, un escritor reconocido actualmente, que tiene una producción importante, ganó un premio internacional, ha hecho novelas, está bien en el extranjero, etc. Me dijo que por qué no lo había incluido. Y yo le expliqué que no lo había incluido sencillamente porque no había publicado sus libros en los años 80, sino posteriormente, en los años 90. ¿Por
porque la antología que he preparado tiene una limitación, que es editores que han nacido a partir de 1950 hasta 62 o 63 y que hayan publicado libros, ¿no? O cuentos que posteriormente van a ser recogidos en libro en los años 80. Es un poco forzado el límite, pero si no, pues esto se hubiera extendido excesivamente para los requerimientos que tenía, o las posibilidades que tenía para poder hacer el libro. Pero con las consideraciones de cada generación, quería terminar y concretar una idea, que esto de las generaciones y estas divisiones no son rígidas ni son mucho menos exactas, son relativas y dependen de una serie de factores. Porque poniéndonos a pensar, si solamente se trata del año de nacimiento y la producción, quien ha leído algo de literatura en la generación de 50 puede hablar de Ribeiro, de Congray, de Vargas Vicuña, Zabaleta, etc. Pero nadie habla de Carlos Torre como representante de la generación de 50, ni de Antonio Galvez Ronceros. Y Antonio Galvez Ronceros es un año menor que Osvaldo Reynoso, que sí pertenece a la generación de 50. ¿Por qué razón? Porque publica no en los 50, sino en los 60, y ya pertenece a otra sensibilidad, y es más conocido en los años 70, de tal manera que por edad él corresponde a la generación de 50, pero por producción literaria importante es de la generación del 68 o generación del 70, si quiere mencionarse. Igual Edgardo Rivera Martínez nace en el año 33, y él es menor que Vargas Llosa, que muchos lo incorporan como miembro de la generación del 50, pero creo que ni siquiera es reconocido como generación del 80, sino como el 90 por su novela País de Jauja, que es la que da a conocer su obra más importante, a pesar de que le había publicado en los años 60. Entonces, estos traspases, traslapes, son pues una muestra de lo complejo que puede ser, y bueno, hay que tomar decisiones quizás a veces un poco tajantes para que no se desborde, y bueno, también decía yo que si hubiera tenido pues el auspicio de Petroperú, de repente la antología no hubiera sido como la que tengo, sino de 500 páginas, porque bueno, las posibilidades son diferentes, entonces uno tiene que guiarse por las posibilidades que tiene, y la antología que tengo es, yo diría, bastante restringida. He tratado de que sea lo más selectivo posible. Pero bueno, aparte de esto, que era con lo cual quería cerrar la exposición de la semana pasada, en la cual, repito, hemos visto consideraciones sociales, históricas, políticas, hasta económicas. Yo, antes de entrar al comentar, quería hacer algunas reflexiones abiertas sobre aspectos ya estrictamente literarios, porque una primera pregunta que se hace, creo yo, todo el mundo que ve que alguien hace una antología es, bueno, ¿y cuál es su criterio literario? ¿Qué cosa es lo que lo guía? ¿Qué es lo que hace que esta persona que funge de antologador pues se permita decir que estos son los mejores o estos son los representativos? Yo digo más representativos que mejores de una determinada época. Entonces, es un tema complejo, pero voy a sentar algunas ideas que creo pueden ayudar a ilustrar un poco mi punto de vista. Porque en las antologías no hay, a diferencia de la investigación literaria, científica o social, digamos una metodología, ¿no? Una teoría que sustente esto, y esto va muchas veces desde una perspectiva personal. Yo voy a exponer la que considero que me guía para poder arriesgarme a hacer una selección de escritores de una época y presentarla como representantes de esa época. El punto de partida es que hay un criterio que es el gusto literario. El gusto literario puede ser mayor o puede ser menor. Si yo viera, como hay, una antología hecha por Borges, pues ¿qué me interesa que tenga una sustentación o no de Borges?
Y Borges es un escritor amplio, de lecturas inimaginables, de un criterio y un gusto estético impecable, y entonces ahí no interesa que pueda tomar un criterio u otro, simplemente son libros que ha seleccionado Borges y eso sería suficiente. O si hay una antología de Cortázar, igual, no interesa, no hay necesidad de justificar nada, simplemente es porque le parece, y la capacidad que tiene, el gusto refinado en literatura, pues es suficiente. Bueno, yo no soy ni Borges ni Cortázar, entonces el gusto lo reduzco a una expresión mucho menor, que no desaparece, porque finalmente siempre hay la subjetividad. Por más que pueda plantear los criterios A, B, C, D para poder seleccionar un grupo de escritores, siempre va a haber un aspecto que va a determinar esta preferencia por uno u otro escritor, porque esa es una de las partes más complicadas, escoger entre uno u otro, lo cual puede traer pues consecuencias personales a veces complicadas, ¿no? Porque no todos lo toman de buen modo el no estar en una antología. Bueno, el aspecto personal entonces es un criterio que existe. Ahora, ¿qué cosa hay en lo personal? En lo personal es conocimiento de corpus que uno va a enfrentar, ¿no? La seriedad con que enfrenta, y que procure, si no leer absolutamente todo, por lo menos lo principal. En lo personal también está la obra que uno tiene detrás, porque si hay alguien que ha escrito sobre el cuento, o hecho reflexiones, o hecho teoría, lógicamente se supone que su opinión es un poco más aceptada, tiene un respaldo teórico, literario, de investigaciones. Por otro lado, también en lo personal puede hacer que esa persona sea representativa de un grupo o de una institución, y por lo tanto entonces su voz o su preferencia pues tiene también esta posibilidad de, digamos, de tener una aceptación. En lo personal entonces el gusto en primer lugar es producto de la educación en el sentido amplio, el haber estudiado, ¿no?, la literatura, el haber leído, ¿no?, literatura, y tener digamos un bagaje cultural importante, y por lo tanto entonces eso es un factor que uno tiene en cuenta y que bueno, asume como un aspecto importante. El gusto, por otra parte, lo personal es un aspecto, pero lo complicado es que el gusto cambia con las épocas. Escritores que eran aceptados, aclamados en una época, al pasar los años, o décadas, pues simplemente dejan de tener importancia, la importancia que tenían en el momento, y la sociedad o el momento histórico levantan la importancia de otros, de tal manera que quienes eran figuras importantes pues en ese momento ya no lo son décadas después. Y eso es una cosa que personalmente uno no puede manejar. Por eso es que yo celebraba el riesgo que significó el hecho de que Guillermo Diego de Guzmán le reconocía el coraje de hacer una antología, siendo él uno de los representantes muy joven de su generación, y decir, esta es una antología que yo hago, y hacerlo pues el paso del tiempo pues ha decantado y ha hecho que su selección ha estado bastante buena. Yo tomo algunos de sus textos porque son los, creo yo, mejores, aunque algunos han quedado, como dice el título de su libro, en el camino, ¿no? Porque lo hemos continuado, porque, en fin, quedaron en un segundo plano. Entonces, los aspectos de gusto y de cambios de preferencias que existen también es un factor que uno toma en cuenta, ¿no? Esto es muy difícil a veces de captar y puede ser un factor, no sé, intuitivo, o puede ser simplemente que las circunstancias, digamos, lleven a ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la lucha
interna, por la guerra interna, por la lucha de Sendero contra el Estado, que provoca este enfrentamiento armado, es un tema que en los años 80 la gente no quería verlo, que estaba viéndolo, o sea, sintiéndolo y viviéndolo, y entonces que alguien escribiera era por lo general, independientemente de que fuera un buen escritor o un mal escritor, la gente no lo sentía. Es decir, había un bloqueo general en la mayor parte de la población para poder no querer leer sobre algo que lo impactaba. Entonces, esto ha cambiado ya en el siglo XXI. En el siglo XXI, al contrario, hay ya la curiosidad, la búsqueda, y hay, digamos, una expectativa de ver y reflexionar sobre lo que pasó en esa época. Entonces, repito, lo justo, las preferencias sociales son complejas y se dan también, ¿no?, cambiantes a través del tiempo. Otra cosa, también puede ser cuestiones económicas. El mercado en este siglo tiene un peso muy importante. ¿Cuántos libros se venden? Es una editorial internacional, tiene éxito o no tiene éxito, y si aparece en televisión o si tiene, digamos, alguna otra presión, pues entonces la gente muchos, ¿no?, tienden a encontrar que ese escritor es importante, ¿no? Cosa que no ocurría, por supuesto, en los años 70, ¿no? El aspecto de mercado no tenía mayor peso, mayor importancia lo tenía, pero muy relativo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un aspecto. Y el otro aspecto que quería resaltar en la interpretación, en la lectura de estos cuentos y la importancia que se le puede asignar, el valor que tienen como representantes de su momento, está referido a la técnica del cuento. El cuento es un producto literario complejo, difícil, porque aquellos cuentos que aparentemente son muy naturales, pero que tienen un impacto muy grande, son producto de una serie de circunstancias y elementos complejos que tienen que juntarse para que den ese aspecto de cosa viva, importante y que comunica algo al lector. Cuando se logra eso, no se logra espontáneamente, bueno, salvo muy raras ocasiones. Como decía Bosch, el escritor va aprendiendo la técnica, porque nadie se le enseña, no hay universidades que enseñen la técnica de escribir, ¿no? Nadie enseña a ser escritor, y él mismo, después de haber publicado libros exitosos, a los 20 años de haber publicado, dijo: ya domino la técnica, ahora voy a poder sí hacer con esta técnica lo que yo pretendo. Repito, habían pasado quizás 20 años de una práctica permanente con cuentos muy celebrados, pero él se consideró recién haber dominado la técnica después de mucho tiempo. ¿Qué cosa significa dominar la técnica o dominar este oficio del escritor? ¿Qué elementos podemos encontrar? Vamos a verlo de forma muy simple. En primer lugar, todo cuento es una historia, algo que se cuenta de uno o pocos personajes, tienen que ser pocos, y va a depender de cómo se cuenta, es decir, cómo se trama, ¿no?, la historia. Una misma historia puede ser presentada de diversas maneras, y eso es una capacidad intuitiva o una estrategia que tiene el escritor para hacer que una historia pueda ser interesante, porque no necesariamente tiene que ser un hecho extraordinario o fabuloso, puede ser un hecho simple, pero la forma como se presenta, cómo se va siguiendo esa historia es lo importante. Chekhov, uno de los grandes cuentistas reconocidos por todos, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta historias muy simples, muy sencillas, triviales, pero tiene una forma de presentarlo que realmente no hay quien no aprecie sus cuentos. Repito, son hechos cotidianos, aparentemente insignificantes, como también Raymond Carver, ¿no?, escritor norteamericano, también una situación de conflicto, de pareja que está por divorciarse, eso es todo el cuento, pero realmente tiene una forma de presentar los hechos
que realmente pues logra un efecto importante. Algunos de estos cuentos tienen esas características en los años 80. Otro aspecto importante es el personaje. Crear un personaje en pocas líneas o en pocas páginas es muy difícil. Los grandes personajes de la historia literaria son personajes que han requerido un tratamiento largo de novelas o de teatro. Si se logra conseguir que en pocas páginas se diseñe psicológicamente y con hondura y que pueda impactar en el lector, es realmente una enorme capacidad de poder profundizar en las honduras de la psiquis de los personajes creados por él mismo y sacar a flote los sentimientos, las sensaciones más profundas y más ocultas a veces de las personas. El escritor que puede hacer eso y que puede hacerlo de una forma natural, presentando algo complejo, pues tiene medido ganado un derecho muy importante para poder lograr un cuento, digamos, que tenga una validez que merezca poder ser representante de una época, ¿no? También en estos casos hay escritores que han logrado acercarse a carácter de lograr un personaje. Pero además también, bueno, hay una serie de recursos técnicos, pero también hay épocas en las cuales valora el aspecto técnico en sí mismo y hay épocas en las cuales se busca una literatura más sencilla. En los años 70, con el boom de la literatura latinoamericana, donde había una gran experimentación formal, lo que se valoraba en muchos casos era el cuento que fuera complejo, que tuviera una serie de planos narrativos, etc. Y eso se consideraba un buen cuento. Y el que no hacía esto, pues simplemente era visto en un segundo plano, como ocurría en el caso de la novela y en la obra por Ribeiro. Ribeiro en los años 70 no era muy valorado, porque había la novela total, ¿no? Había la experimentación compleja, había el realismo mágico, y ninguna de esas tres líneas pues era lo de Ribeiro. Por lo tanto, Ribeiro era un escritor muy secundario, muy poco apreciado por la gran cantidad de lectores, cosa que cambia en los años 90 y sobre todo en este siglo, donde Ribeiro es revalorizado, ¿no? Porque ya la técnica y la experimentación no son un valor en sí mismo, sino otras cosas. Bueno, sobre esto de las técnicas podría decirse mucho, pero hay pues momentos en los cuales sí tienen un valor especial. Pero de todas maneras, las técnicas se van consolidando en una etapa y lo que era novedoso en cierto momento ya se constituye en algo común posteriormente y por lo tanto ya no tiene más que el valor de un recurso. En su momento la técnica nueva podría ser algo llamativo, extraordinario, pero como el monólogo interior, ¿no? Pero el monólogo interior ahora todo el mundo lo utiliza, el que conoce un poco, pues simplemente es un recurso más. En su momento fue lo más brillante de la narrativa en su momento, ¿no? Bueno, otro aspecto de la técnica es el punto de vista y la capacidad que tiene el escritor de que a través del narrador, que es un elemento fundamental en el cuento, pueda presentar un acercamiento, un alejamiento de la vida interior de los personajes o de los hechos que puede narrar. Y bueno, también las estrategias que están relacionadas con esto de las historias es otro aspecto. Pero bueno, no quisiera extenderme demasiado, pero lo que quiero decir es que cómo aprecia y cómo valora un escritor. Para terminar este punto y comentar algunos de los textos que creo yo que merece la pena comentar, no todos, pero algunos. Otro aspecto es, y para algunos, Osvaldo Reynoso, por ejemplo, para él el lenguaje es lo que hace valer y es el cuento y es lo que en última instancia es un cuento, son palabras. Toda historia, toda narrativa, finalmente dice son palabras y las palabras tienen que ser bellas. Si no son bellas, si no tienen un ritmo, tienen una entonación, si no tienen imágenes ricas, imágenes que susciten, digamos, ciertas emociones, que sean imágenes novedosas, pues simplemente ese cuento no tiene mayor valor.
Eso, bueno, es su apreciación, pero de cualquier forma, el cuento tiene que tener un lenguaje por lo menos correcto e impecable. Se dice que en un cuento, por ser tan breve, no puede faltar ni sobrar, en el caso extremo, como decía Borges, ni una palabra. Una palabra que no esté bien colocada, pues derrumba un cuento. Y si falta algo también, no puede haber vacíos. Entonces, bueno, son algunas consideraciones que hacen que, indudablemente, si se logra que haya una buena técnica, que tenga un lenguaje depurado, que pueda reflejar y contener el gusto, pues entonces estamos ante un cuento que nadie puede discutir su importancia y su valor en sí mismo y representativo de una época. Indudablemente que esto no es tan fácil, y esto es muy difícil. Entonces, para comentar algunos de los cuentos y dejar, me han dicho que deje sitio para las preguntas posibles, vuelvo a repetir, en la antología de los 80 que he preparado, les planteo tres líneas principales, porque no son excluyentes ni únicas. Una, la de la escritura del desencanto, como se autotituló Guillermo Nido de Guzmán, otra, la de el mito, y otra, la de la violencia política. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en esta literatura o en esta narrativa del desencanto, que es la mayor parte de autores de esta época. Y quiero comenzar justamente comentando el cuento de Guillermo Nido de Guzmán, que para mi gusto es uno de los mejores cuentos de la antología. No comparto con él la posición ideológica, la visión de muchas cosas, pero el cuento que se ha seleccionado, Caballos de Medianoche, a mí me parece que va a ser uno de los que va a quedar no solamente en los 80, sino en la segunda mitad del siglo XX, cuando se quiera hacer una antología. En mi opinión, puedo equivocar, pero creo que es así. Entonces, lo que tiene de bueno, de extraordinario, de especial, este cuento de Guillermo Nido de Guzmán. Él utiliza el recurso que Hemingway denomina la técnica del iceberg. ¿Qué cosa significa esto? Hemingway dice que un cuento es como un iceberg, tiene una décima parte visible en la superficie y las 9 décimas están ocultas. Pero esas 9 décimas partes ocultas le dan fuerza a lo visible, le dan la contundencia que debe tener, pero a la vez esa parte visible, que es de hielo, se ve ingrávida, se ve hermosa, pero sin embargo, y eso el Titanic creo que es un ejemplo de eso, estos icebergs no tienen esta gran fuerza. Entonces, lo que él dice es que lo que se oculta por el escritor tiene que ser aquello que le dé fuerza a lo que se presenta. En otras palabras, hay muchas cosas que no están escritas, pero sí sugeridas, o en todo caso el lector las va deduciendo de los hechos, y esos hechos que deduce el lector son los que le dan la fuerza y el interés de seguir leyendo a ver qué pasa, porque el lector aparentemente va contando la historia, ¿no? Aparentemente de manera intrascendente, pero debajo hay una gran fuerza y una gran carga. Entonces, en este cuento, lo que va haciendo el Nido de Guzmán es aplicar esa técnica de manera impecable. Si va contando una historia que cada vez, a medida que avanza, va creando una sensación en el lector de tensión, porque nunca lo dice el escritor, sino se va acercando a una situación dramática, un hecho que va a terminar trágicamente, que no lo digo por supuesto que cómo termina, que tampoco lo describe, simplemente se sobreentiende y lo sugiere, y entonces el lector se encuentra que completa lo que el escritor ha guardado y lo comparte. Entonces, esta manera
de manejar el cuento lo hace de manera, creo yo, impecable, ¿no? Esta técnica del Iber, que es muy antigua, pero bueno, Hemingway la plantea así. Adicionalmente, esto se ha mencionado, en general los cuentos de Niño de Guzmán y él mismo señala pues su admiración por Hemingway y se nota que lo ha estudiado a fondo y conoce y sabe los recursos que utilizaba Hemingway, que aparte de la técnica también utiliza un lenguaje muy preciso, muy austero, no hay grandes imágenes ni un lenguaje rico, sino es un lenguaje muy funcional, muy práctico, ¿no? Hemingway lo trae del periodismo y eso es lo que hace Niño de Guzmán y va llevando la historia de manera impecable. Adicionalmente quiero decir que yo encontraba, no sé si será coincidencia, si Niño de Guzmán lo ha leído, pero a mí me hizo pensar un cuento de un escritor norteamericano que empieza a escribir en los años 50 y 60, que es una leyenda en la literatura norteamericana, que es Salinger. Y él escribe un cuento que sería un día perfecto para el pez banana. Cuento también que tiene un paralelo de un padre con una niña. Aparentemente la mujer lo ha dejado a los dos y la situación dramática comienza a darse en esta relación. Entonces hay un paralelo en esto, pero no quiero decir que esto sea una broma, ni mucho menos. Repito, el cuento me parece impecable. Ahora, lo remarcable en este caso es lo que dije hace un momento, ¿no? Que Niño de Guzmán en sus demás cuentos, como en este, que realmente tiene un final dramático tremendo, tiene esa tónica en su siguiente en este libro, Caballo de Medianoche, justamente, que se llama toma el título del cuento y otro más que ha escrito, y en general lo que escribe es esa atmósfera escéptica, desencantada, ¿no? de la realidad que él tiene. Bueno, no voy a poder comentar todo, por supuesto. Voy a comentar uno de los dos cuentos que he escogido de mujeres. Pilar Dulli es una escritora que lamentablemente falleció bastante joven, ¿no? Ha muerto hace pocos años, bordeando los 50, ¿no? O cerca de los 50. Es una escritora que tenía, una gran capacidad, una gran versatilidad, una búsqueda de escenarios, personajes, situaciones, escribe cuentos, escribe novelas, y era un proyecto importante para hacer una gran obra que hubiera culminado, coronado este gran talento que tenía, esta capacidad de poder manejar diversos escenarios, ¿no? Y entonces ella tiene esta búsqueda permanente de encontrar situaciones diferentes. Entonces ella, en este cuento que hemos seleccionado para esta antología, nos presenta una de estas vertientes, donde en dos planos temporales muy alejados va a ir acercándolos y llegar a una conclusión que muestra el problema que tiene la mujer en la sociedad de ser rechazada y ser cuestionada y ser perseguida si es que sale de las normas, y lo hace con un gran conocimiento literario y un manejo de los planos temporales, porque hacer que un cuento de dos personajes que transcurren en la colonia y en la actualidad y que puedan, digamos, encontrarse en paralelo y encontrar las relaciones que no se vean forzadas y que al final se unan en una especie de parábola, pues eso exige una gran capacidad. Y bueno, ella escribía cuentos también de diverso tipo, pero creo yo, a mi modo de ver, este cuento refleja un poco esta riqueza que tenía ella para poder manejar los relatos. El otro cuento de una mujer, y remarco esto porque si pensamos en los años 50 no hay ninguna mujer escritora. Hay poetas, ¿no? Blanca Varela, pero narradora no hay. Quizás pues Cristina Portocarrero, que publicó
publicó en Argentina una novela, pero acá no se la conoce para nada. Sé alguien de los 50, pero no hay más. Los 70 tampoco. Entonces, en los 80 comienzan las mujeres a incursionar en la narrativa, ¿no? En la poesía sí han habido casos, pero en la narrativa comienza a incursionar, y por eso es que quizás sea, de modo de ver, tan importante también esta presentación. En el caso de Pilar Duyel, hago acompañar esta visión del desencanto porque también el cuento presenta eso, es decir, el caso de la mujer que es perseguida, que es reprimida, ¿no? Por su época, por la forma como se consideraba el rol de la mujer. En el caso de María Lazar también es algo parecido, ¿no? El libro es Desde el exilio y otros cuentos. El cuento de ella tiene una connotación que yo le encuentro también parecido con un escritor norteamericano de nombre Ralph Ellison, que era un escritor negro. ¿En qué encuentro parecido? Lo que presenta ella en su relato, en su cuento, que aparece en varias antologías, dicho sea de paso, es presentar a una mujer como invisible. Pero esto es una metáfora, porque no es invisible, obviamente, es un cuento realista. Pero es invisible, ¿por qué razón? Porque no tiene presencia. La mujer no tiene presencia en ciertos aspectos, algo del hogar, lo doméstico. Y lo que se quiere presentar en este caso es la presencia de la mujer como ente intelectual, ente pensante, ente que tiene una participación y una presencia en la vida de la sociedad. Pero por los prejuicios, por la forma, digamos, que veía la sociedad a la mujer, ella entonces muestra esta característica de una persona que está aparentemente desquiciada, porque se siente que es invisible. Pero más allá de esa situación, lo que está mostrando es eso, que no es tomado en cuenta. Es la mujer en otras palabras, a través de este cuento que representa a todas las mujeres, son invisibles, no son vistas, no son apreciadas. Hacía mención a Ralph Ellison, que escribe una enorme novela, ¿no?, en los años 50, que justamente se titula El hombre invisible. Y es eso mismo, solamente que en vez de ser la mujer, ahí es el negro, en la sociedad norteamericana en los años 50, antes de los derechos civiles. Y bueno, y desarrolla pues en esta compleja novela muy amplia esa idea central, el negro como hombre invisible en la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Porque no tenía existencia, no tenía derechos, no tenía presencia, no era aceptado, no podía llegar a ciertos lugares, a ciertos niveles, y por lo tanto entonces el escritor Ellison pues lo presenta como el hombre invisible, ¿no?, el negro en la sociedad norteamericana en los años 50. Bueno, este paralelo creo que va, a mi modo de ver, ¿no?, en esta misma dirección, y creo yo que en este cuento pues encontramos también esa constatación, esa conciencia, digamos, de encontrarse en un medio que no le permite su desarrollo o que le pone muchas dificultades para su desarrollo. Parece un cuento excelente. Otro caso diferente totalmente es el de Xiu Kang-wen, que para mí como libro quizás sea, para mí, ¿no?, el mejor de la década. Este escritor es un caso muy singular. Él es un escritor nacido en China, China popular, la China de Mao, ¿no?, en los años 53, 54, que viene muy joven al Perú, a los 8 o 9 años, y vive su adolescencia, su infancia y su adolescencia en el Perú. Y estudia en San Marcos, no estudia literatura porque eran muy pobres y el padre le obligó a seguir una carrera que le pudiera dar dinero, siguió contabilidad. Pero él quería hacer literatura y la hizo de manera estupenda. ¿Qué cosa tiene de
de bueno el cuento, y yo diría los cuentos, porque tiene un nivel parejo en todo el libro. Uno es el hecho de presentar un mundo inédito hasta entonces, que es el mundo de los Tuzán, aunque no les guste el término, o de los descendientes chinos en el Perú. Y los presenta no con un alarde técnico, sino con una hondura tan singular, que hacen que cada personaje, que son personajes simples, que sea pues una abuela, una anciana china, una hermana que muere, etcétera, tenga una profundidad, ¿no? Especial, una capacidad de tocar las fibras de quien lee, porque no sé, él tiene esa cualidad de poder llegar, ¿no?, a este nivel, digamos, de expresión de sus relatos. Todas las cosas que yo he mencionado al principio sobre el gusto, la técnica, en algunos casos quedan de lado y son sustituidas por, no sé, cierta intuición, cierta capacidad, que es el caso de Xiu Kang-wen. Como era el caso del que mencionaba de Chekhov. Los cuentos de Chekhov son sencillos, aparentemente anodinos, pero quien los lee se siente tocado por algo que no es explicable, ¿no? Es parte de lo que es la buena literatura, ¿no? De poder trascender la historia, el lenguaje, los personajes. Entonces creo que aparte de lo que representa, ¿no?, de este mundo en gran parte inédito, que bueno, a mí me llega mucho también, quizás porque yo vivo cerca del barrio chino en mi infancia, hace que uno sienta pues esta calidad especial. Y creo yo que entonces el libro es como libro, porque todos los cuentos los veo parejos. Cualquiera de los cuentos que hubiera podido tomar, me parece que hubiera podido estar en la antología, es el mejor de la década como libro, ¿no? Bueno, creo que el tiempo me está ganando. Dejaré un poco de tiempo para las preguntas, pero bueno, cada uno de los otros cuentos, quiero comentar uno último. Hay uno de Alonso Cueto que es bastante conocido, todos sabemos pues de su calidad de prosa, de su ritmo, digamos, acompasado. Sus historias quizás no sean tan llamativas, pero su forma de manejo literario tiene bastante densidad y un gran dominio de la técnica del cuento. Schwab es un escritor que escribe cuentos muy breves, pero también en esa brevedad, breves entre lo breve, hace que logre de manera impecable también los resultados, ¿no?, que puede hacer un buen cuentista, ¿no? Carlos Herrera es un escritor que no lo consideró niño de Guzmán, quizás porque su libro Morgana, que es salió publicado en Arequipa, y creo yo que el año siguiente que había hecho la antología Niño de Guzmán, pero que perfectamente pudo entrar, es el más experimental y es el que de repente tiene una sensibilidad más de los 90 que el resto de sus compañeros, ¿no?, que están en una búsqueda distinta. Y Carlos Herrera va a ofrecer libros muy originales en los años 90 y este cuento creo que está también dentro de esta tónica del desencanto que presenta Niño de Guzmán. Jorge Valenzuela, igualmente, que es el menor de todos, escribe un cuento también que para la época me imagino que conmocionó un poco porque toca el tema del incesto y lo hace de una manera impecable, ¿no? Cómo avanzando la relación de padre e hija, pues solamente al final, como los grandes cuentos clásicos, solamente al final se puede deducir cosas lo que había y encontrar explicación a una serie de situaciones que han ido dándose sin que tengan mayor trascendencia aparentemente, pero que cuando lee el final uno, todo lo que leyó anteriormente tiene otro significado, ¿no? Es un cuento también con una gran calidad. Y el último era el que quería comentar, es el de Mario Choi.
que en la sesión anterior dije que era lamentable para todos los que amamos la literatura y la narrativa que un escritor que hizo un cuento tan excelente pues dejara la literatura, ¿no? Y no se dedicara a otras cosas sino volver a escribir. Quizás es uno de los cuentos que también puede quedar, ¿no? En esta trascender, mejor dicho, la década del 80 e ir a otras épocas. Es un cuento que de alguna manera se entronca con la tradición que venía de los años 50 con Ubaldo Reynoso, que es el mundo popular, ¿no? Que sigue a Augusto Giga y que él empalma, ¿no? Desde una perspectiva muy particular, porque sí es cierto, pues la época hace que el resultado sea un poco agridulce, sea un poco melancólico, pero es un cuento que todo el mundo celebra, es un cuento impecable y es, creo yo, también uno de los mejores de la época. Bueno, en esta oportunidad he presentado solamente esta línea que sería la línea de la literatura de desencanto de manera muy apretada al final, pero bueno, que hay muchas cosas que decir y no sé si tal vez ustedes tengan alguna pregunta, estoy dispuesto a contestar. Gracias.